Han habido varias personas que me han escrito por mensaje y algunas personas están buscando más consejo y más entendimiento sobre qué significa honrar a los padres. Vamos a hablar de eso para los adultos, para personas jóvenes y demás, pero hay ejemplos que me han dado de gente que realmente me preocupa en demasía cuando oigo la forma en que escuchan o que sus padres le piden que los honren. Entonces me he preguntado demasiado qué significa honrar a los padres y qué significa, por ejemplo, donde dice Colosenses, obedezcan a sus padres en todo. Cuando me reuní con Quique Torres para estudiar Efesios capítulo 5, creo, no me acuerdo, ahora no recuerda Quique cuál fue el que estudiamos, él nos explicó de una manera pero preciosa qué era lo que estaba hablando Efesios en esa sección con respecto a los hijos, honrar a los padres. Y le pedí que por favor me acompañara hoy en la noche para hablar de este tema y de hecho momentos. Y vamos a hablar un poco de este tema de honrar a los padres y obedecer a los padres y cómo se ve eso desde la perspectiva bíblica. Mi Kike, ¿cómo estás? Mi querida Ale, oye, tú te produces muy cañón para tus lives. Mira, vestidito de boda civil con el Estefan, pestaña, producción acá atrás. Te vamos a traer a Querétaro para que produzcan nuestros sets. Mira, o sea, es que yo soy mejor muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Exactamente, exactamente. Gusto de estar contigo, Ale, y con la gente que gran tema generó y estoy emocionado de compartir contigo este tiempo ante las buenas preguntas que tu audiencia generó y la conversación que creo que va a bendecir a muchos en Cristo. Amén, amén. Y mira, o sea, a mí me encantó. ¿En cuál capítulo es que está lo de los papás? Siempre se me olvidan. ¿El 4? Efesios 6, lo vimos en Efesios Ah, es 6. en el 6. Sí. Okay. Entonces, bueno, en Efesios 6 un poco vimos el pasaje, ¿verdad? Y también en Colosenses habla de eso, ¿verdad? Y le dice a los hijos, sométanse en todo, obedezcan a sus padres en todo. Y entonces me han llegado, o sea, aquí que quiero hablar de diferentes niveles, digamos, con respecto a esto, porque está el nivel, yo creo, básico, el nivel de con papás lindos, con papás que están tratando de hacer lo mejor que pueden, y aún así a nosotros, como somos pecadores y somos unos desgraciados, ¿verdad? Entonces nos cuesta aún así obedecer y honrar a nuestros padres. Están a veces padres que son un poquito más difíciles o tal vez no están en el Señor y cuesta un poco como que ellos puedan ver, por ejemplo, una hija que quiere ir a su iglesia y sus papás se enojan porque quieren que vaya a la iglesia católica, por decirte algo. Eso es un ejemplo de una amiga muy querida mía, ¿verdad? Entonces para ella siempre fue una lucha como que, ¿qué hago con esto? Entonces hay como una parte ahí como de falta de sabiduría, de falta de entendimiento y demás. Pero está también esta otra parte que a mí me preocupa muchísimo y como consejeros bíblicos tú y yo creo que podemos hablar de una manera especial a esto, que son las personas que ya tienen lo que yo he llamado en el pasado padres narcisistas o madres narcisistas, que de hecho hablando con Estefan, hablando contigo, como que a mí me hace ruido seguir usando esta palabra, porque no la veo, digamos, no veo que ayude, porque sigue apoyando como una epistemología psicológica o mejor dicho, un conocimiento que es como más solo psicología y ya, ¿verdad? Y como enfermedad y casi que victimiza, ¿verdad? De pronto como que quita un poco la responsabilidad de la persona, ¿no? Pero es muy duro porque al mismo tiempo, bueno, esto es todo un tema, esto lo podemos hablar después, pero el tema es que de pronto como que he pensado, tal vez sería mejor como decir algo como trastorno de soberbia extrema, ¿verdad? Eso, eso sí lo veo en la Biblia. Y la descripción que uno ve en los criterios, ¿verdad? En los criterios del DSM-5, por ejemplo, es la descripción. Oiga, Estefan regañando a la gata. ¿Lo viste? Gritando. Yo pensé que se estaba riendo a ti, qué bueno que es la gata y que aclaramos eso. Voy a cerrar la puerta ahora. Pero, en fin, entonces el tema es que, bueno, me llegan estos testimonios de estas personas donde ya el nivel de honra a tu madre y a tu padre se vuelve ridículo. O sea, un punto donde es una cosa que me quedo como esto ya es otro nivel. Entonces, me gustaría que nos cuentes qué podemos aprender de la palabra de Dios en estos tres niveles. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece esa estructura? Me encanta la idea, Ale, y la realidad creo que lo balanceaste muy bien.
y creo que todavía hay un común denominador en eso que es el poder meter a Dios en una sana teología del sufrimiento. Porque hay una realidad en la que pertenecemos a una generación que tiene muy poca tolerancia a la frustración y al sufrimiento, y equiparamos en nuestra teología estar bien con no sufrir. Es más, ahorita que estoy terminando mi segundo libro en depresión y ansiedad, parte de la tesis que estoy confirmando es eso. Entre más consejeras tengo y más veo mi corazón asqueroso en las circunstancias, y el elemento para hijos de familia tiene que ver con papás que en la economía de Dios sirven para su propósito en nuestra vida, ya sea bendiciendo, formando, edificando además, Ujú, santificando, purificando, probando, en fin. Entonces, me encantó tu mapeo ujú, y vamos a darle, ¿no? ujú. Bueno, pues cuéntame entonces, hablemosle a la gente normal que tiene papás imperfectos, pero que están tratando de hacer lo mejor que pueden. Ese creo que es un buen lugar para empezar. La realidad es esta, y creo que tú y yo quizás lo entendemos un poquito más. No entendemos a nuestros papás hasta que crecemos, y en mi caso somos papás. O sea, la realidad es de que todas estas frases de yo jamás haría eso a mis hijos, yo jamás trataría así a mi esposa, es Cuidado. abrumador la cantidad de vergüenza que causa el tema de verte repitiendo patrones que tú juraste jamás Mm, replicar y demás. Lo que me encanta refleja que el problema no era afuera, el problema era adentro. Sí, la Biblia no dice de dónde vienen los malos pensamientos, los homicidios. No es de vuestros padres insoportables que les hicieron la vida miserable. No, habla del corazón, tú y yo lo sabemos. Entonces, ujú, colocar el lugar, y en Efesios 6 lo hablábamos, es rico cuando vas al original y ves que el honra a tu padre, a tu madre, en este famoso primer mandamiento con promesa, que los papás son pésimos mercadólogos para vender este versículo porque ni siquiera comunican la promesa. El hijo nada más sabe que hay una promesa, pero ni siquiera la pueden articular de modo que sea antojable ese mandamiento. ¿Sí? Es totalmente ujú, malentendido en el tema de haz lo que yo te diga todo el tiempo mientras estés bajo mi techo porque soy tu padre o porque soy tu madre. Entonces, pero la realidad es que quiero empezar así que reconociendo el regalo que es el tener, ahora sí que un papá o una mamá en los entornos o ecosistemas normales. Irónicamente, el honra a tu padre y a tu madre en su original en el griego tiene esta connotación de valorar. ¿Sí? wow. No es obedecer en todo lo que se hace, no, o sea, tiene que ver con este rollo, y la manera en la que más fácil yo lo explico de entender es poner en el lugar que le corresponde. Me Y el encanta. lugar que le corresponde no es Dios, y el lugar que le corresponde no es el Todopoderoso, la deidad, mi proveedor, no, el lugar que le corresponde es mi papá, es mi mamá, Ujú, y eso es dentro de la economía de Dios hay un regalo en esa relación que quizás no va a ser para mi beneficio siempre. En algunos casos de los audios que me mandaste, compartiste las historias que te han compartido, lucen en el momento más miserables que mi familia. Pero la realidad es de que un alto porcentaje de esos casos, siendo honestos, si viniera una crisis terrible a nuestras vidas y estuviéramos entubados a un hospital por COVID, tendremos la certeza de saber que es papá y mamá quienes van a estar ahí al lado. ujú, Entonces, y sabiendo, porque tú y yo lo comentamos, todos los hilos que van a tejerse en esta plática, creo que un buen lugar para empezar en esta charla es con gratitud. Porque el común denominador en muchas de las charlas con gente que no tiene papá o mamá es, me hubiese gustado espacio en blanco. Entonces, en la medida de lo que esté en nuestra capacidad en Cristo, poder conectar, servir, respetar, ser prudentes. La Biblia ujú, habla en lo que esté de ustedes, procurar estar en paz con todos los hombres, y eso incluye a nuestros ujú, papás. ujú. Entonces, podemos no compartir todo lo que ellos comentan, podemos incluso siendo honestos, nos puede causar vergüenza algunas de las cosas que ellos hacen o no hacen, sí, pero al final del día creo que gratitud es un buen lugar para empezar una conversación de este tema. Me encanta. Y sabes qué? Que le voy a añadir a eso también algo que para mí ha cambiado mi vida, digamos, con respecto al trato de mis papás, de mi mamá particularmente, con la cual tuve muchos problemas en el crecimiento de mi adolescencia, porque además yo era terrible y teníamos dispersonalidades de cierto tipo y demás. Pero yo, mi mamá, gracias al Señor, es creyente, pero incluso para alguien no creyente, yo un día nada más como que yo creo que recibí una revelación del Señor a través de la palabra de Dios, donde el Señor me decía, Ale, tu hermana, tu mamá no es solo tu mamá, es tu hermana en Cristo. Tu mamá no te debe nada. Ella hace lo mejor que puede,
pero tú no puedes estar siempre con una actitud de me debes. No tengo la mamá que yo quiero, no tengo la amistad que quiero, no me escucha como yo quiero, no me lleva como yo quiero, o sea, no hace todas estas cosas que yo sueño y que yo además veo en las películas, porque las películas no solo nos dan mala impresión de los novios, ¿verdad? También nos dan a veces mala impresión de los padres y de cómo deben ser los padres. Y en medio del arquetipo perfecto de mamá que hay, de pronto como que luchamos muchísimo a veces con la mamá o el papá que tenemos y nos ponemos en esta postura de víctima donde no tengo el papá que yo quisiera y entonces de pronto como que cada vez que le doy una oportunidad a que cambie, porque eso es lo que a mí me pasaba, yo le quería hablar a ella ciertas cosas y a ella no le interesaba tanto ese tema. Y está bien porque es diferente, no tiene que ser como yo. Pero ella me hablaba de cosas más operativas, de que hay que ir al banco, de que hay que pagar unos, ¿verdad? Impuestos. Y a mí eso, Y a ti, fotógrafa, eso te entraba en un canal que ni exacto, siquiera aparecía en tu paquete. mi alma artista no lo soportaba. Pero conforme pasó el tiempo me fui dando cuenta que la mamá que yo tengo es la mamá que el Señor me dio para santificar mi corazón, para que tal vez ponga atención a lo que ella me está llamando la atención y para que además camine en gratitud, como tú estás diciendo, y reconociendo que ella a mí no me debe ser como yo quiero que ella sea, que yo la debo de aceptar radicalmente tal cual ella es, de la misma manera en que ella a mí radicalmente me aceptó desde que tenía 0 años y le lloré todas las noches y no podía dormir. Entonces, creo que cuando empezamos a hacer un poco un cambio de perspectiva, donde de pronto mi mamá no me dio lo que yo quería y soy como víctima de mis padres, muy psicologizado, por cierto, ¿verdad? De pronto como que empezamos a verlos como personas y dejamos de demandar. Y aunque les demos la oportunidad, como a mí me pasaba, que yo le daba esas oportunidades y se sentía como que me defraudaba cada vez, ahora lo que ella me da, sin yo pensar en que le estoy dando una oportunidad, es más de lo que yo esperaba. ¿Verdad? Más bien yo dejo mis expectativas a un lado y la veo a ella tal cual es y la recibo tal cual es y de pronto me doy cuenta todo lo que antes no aprecié, que ahora sí puedo apreciar porque no la estoy viendo con la óptica de a mi imagen y mi semejanza. ¿Verdad? Totalmente, Ale. Y algo que también va a ayudar mucho en esta charla como en una especie de cimiento o de fundamento es aclarar que en los tiempos bíblicos evidentemente había una cultura diferente a la nuestra, el corazón era el mismo, pero a diferencia de hoy, en donde tienes chicos y chicas de 29, 33 años viviendo con sus papás, en tiempos de Jesús no veías eso. Ahora sí que en tiempos de Jesús, tú a los 12 años tú tenías que más o menos perfilar a qué te ibas a dedicar, empezabas a aprender el oficio, empezabas a perfilarte un elemento, todos los 15 días estabas casados, era la foto de María y de José en el tiempo de Jesús, ¿sí? Entonces, en la cosmovisión a veces es muy complicado albergar un elemento de honra a tu padre, a tu madre, en ese tema de valórale. Cuando yo tengo 29 años, vivo en casa de mis papás, ellos me siguen lavando la ropa, yo no aporto un peso para la casa, y de repente es un tema de que, pues, o sea, ya per se estamos en una cultura disfuncional en el elemento de paternidad, hijos, que ofrece, por obvias razones de desorden, mucha más propensidad a conflictos, tensiones y demás, porque no es el formato que alguien después de cierto rango de edad siga cohabitando, siendo una carga para los papás, cuando tendría que ya, ayer acabo de hablar con una pareja amada de mi casa, y le decía, es que creo que es hora de que la águila empiece como a sacar a los polluelos del nido y que vuelen, porque están tan cómodos que esto no va a pasar. Y repito, conectando lo que comodidad con una cultura que no tolera frustración, pues entonces cuando en mi reino alguien me dice que no algo, véase mamá o papá, pues yo voy a arder y voy a ver un tema de no, es que no entiende. Y la realidad es de que Dios nos tiene exactamente en el lugar en el que nos tiene que tener. Y el objetivo es colocar un tema de, ok, estoy aquí sufriendo esto por necedad y porque yo he albergado un estilo de vida cómodo que favorece a mi imperio, a mi reino, en vez de poder moverme, poder independizarme, poder formar temple. Y un pastor, Brad Bigney, tú quizás también lo has escuchado, fue maestro con tu consejo. Me encanta, él dice, uno de sus hijos no caminaba con el Señor, evidentemente hay un elemento de, mira, yo en mi casa servimos al Señor, tú no quieres, está increíble, eres totalmente libre de hacerlo,
tienes este plazo para salir de casa porque pues, en esta casa hacemos esto y no te interesa a ti y yo no voy a financiar un estilo de vida que es totalmente opuesto al del reino. Ujú. Y Dios eventualmente le trajo de vuelta, pero me encanta una testimonio que cuenta que su hijo empieza a trabajar y les marca y les dice, oye, pa, pues nada más te aviso que estoy trabajando en un almacén y la gerente me felicitó que porque tengo muy ordenados y limpios los espacios. Y yo tuve que reconocer que es porque ustedes me enseñaron. Así que, pues nada, quiero nada más darte gracias por ayudarme. Entonces, de repente hay elementos que como hijos son súper molestos e insoportables, pero Dios puede estarlos usando para formar cosas que eventualmente pueden ser de bendición y hasta para nuestro propio bien, ¿no? Repito, en un nivel ordenado, balanceado, vamos a llamarlo bibliocéntrico, propósito enfocado, porque la realidad es que sí, y tú tienes en tu audiencia y las historias de que sí, y quiero apartar es, sí hay paternidades disfuncionales, porque estamos en un mundo caído en el que el pecado va a ser de las suyas y Satanás se complace en agarrar una figura Ujú. que tendría que ser de bendición como es el papá y distorsionarlo para alejar la figura de papá Dios y prometer un ruido en la fórmula del alma cuando eso resplandezca en nuestras vidas. Entonces, con eso en la mesa, tú dime y vamos acá peloteando. Sí, pues entonces tal vez pensemos un poco en la idea de qué significa, Quique, tal vez cómo puedes contarnos cómo es que significa que el padre, por ejemplo, no exaspere a los hijos. Y quizás un poco, tal vez hablamos un poco de este nivel 2 en un momento también, porque aquí ya la cosa se empieza a calentar y ya no se trata nada más de un montón de niños, que por cierto, lo que decías, ¿verdad? Como para hacer un paréntesis, porque a mí me encantan los paréntesis, este, lo que decías de este tema de que los hijos se vayan de la casa, yo creo que eso es un problema gravísimo y no solo gravísimo con los hijos, gravísimos con los papás en Latinoamérica. Los papás en Latinoamérica no quieren dejar que las hijas y los hijos se vayan de la casa. Hay, digamos, yo he visto circunstancias y he aconsejado circunstancias donde el hecho de que la hija decida irse de la casa o el hijo es motivo para absoluta ofensa a los padres y una situación demasiado compleja donde el hijo se quiere independizar, pero los padres no quieren soltar. Entonces, ahí es donde empieza un poco la parte de exasperar, ¿verdad? También. Sí, sí. Entonces, ¿qué significa? Eh, tú decías honrar a tus padres, significa apreciarlos, ¿verdad? Un poco esa era la palabra que usabas, ¿verdad? Valorar y poner en el lugar que le corresponde. Y ponerlos en el lugar que le corresponde. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con eso de honrar y con lo que dice Colosenses, ¿verdad? De obedezcan a sus padres en todo, ¿verdad? Y cómo jugamos ese juego cuando estamos en el segundo nivel, donde estamos hablando de gente que tal vez tiene padres que no son terribles, pero que tampoco son súper sabios, que tal vez tienen muchísimas dolencias de su pasado, que tal vez, ¿verdad? Fueron mal criados ellos, entonces no saben cómo criar a sus hijos, no están conectados emocionalmente, quizás no apoyan, ¿verdad? La relación de sus hijos con Dios o cualquier otra cosa de ese tipo. Ya, es una gran pregunta, Le, y creo que necesitamos meter como la porción en su lugar. Tanto Efesios 6 como Colosenses, que si no me recuerdo, Colosenses 4, Colosenses 3, 20, bueno, del 18 al 21, 22, Uh -huh. aparecen después, digo, ok, Efesios 6 aparece después de Efesios 1, 2, 3, 4 y 5. Duh. Colosenses 3 aparece después del 1 y 2, por lo que ya está apelando a principios que una comunidad de fe que ha abrazado las... Uh -huh. Ay, no, se pegó. Oh, oh, Espérate, Quique, no sigas. ok, Espérate tú que se me, pegó. tú me Estaba dices. diciendo que tanto Colosenses como Efesios vienen después de una comunidad que ha abrazado y ahí se quedó. A ver, tú me dices, ¿ya estoy de vuelta? Ya estás de vuelta, sí. Ok. Estabas diciendo que Uh -huh. está asumiendo como uno y dos, una comunidad que ha abrazado. Sí. Es una comunidad que ha abrazado, por ejemplo, en Efesios 6, que es, bueno, del 5, que es deberes de una comunidad de fe, es personas que, por ejemplo, han entendido las bendiciones espirituales que tenemos en Efesios 5, en Efesios 1, qué hizo Dios, quiénes somos nosotros, cómo nos salva en Efesios 2.
la multitud de las riquezas en gloria, la oración de Efesios 3, se ha despojado del viejo hombre vestido del nuevo. Entonces, una comunidad que eso es verdad, se conduce en estos lineamientos de mutua honra, repito, ya hablamos en su momento, honra a tu padre y a tu madre, aparece después de someteos unos a los otros en el temor de Dios, al mismo formato que el matrimonio y demás. Entonces, Colosenses, en esta misma porción, Colosenses 1 realmente es 100% cristología, Colosenses 2 es, o sea, es mucho las cartas paulinas, de modo que cuando llega a Colosenses 3, donde dice, casadas estén sujetas a sus maridos, maridos amen a vuestras esposas, no sean ásperos con ellas, hijos, o sea, no es algo que tienes que meterlo con calzador porque no es que tú no entiendes, no, es algo que derivado a que entiendes tu naturaleza, la multitud y las piedades de Dios, lo mucho que Él te ama a pesar de que tú has sido terco, lo mucho que Él te ha rescatado, lo que tienes en Cristo, entonces tienes la materia prima para poder amar a alguien complicado, para poder ser respetuoso con alguien que no es lo que tú quieres, para poder tener compasión por alguien que tú acabas de decir un punto increíble, que es muchos de nosotros replicamos elementos de nuestros papás bajo un formato didáctico, natural. Ahorita que estoy empezando el doctorado en educación, me es fascinante. En las primeras clases el doctor decía, todos los maestros enseñamos de dos maneras. ¿Enseñamos como nuestro maestro favorito nos enseñó o enseñamos como nosotros aprendemos? Se me hizo brillante. Y a nivel de papás, mismo formato. Todos somos papás de dos maneras. O como o tuvimos un papá, o como nos gustó un papá que es como, yo quisiera ser así. O en la carne al revés. Replicamos y somos la hiperrespuesta a algo de yo jamás haría eso, yo jamás disciplinaría a mis hijos así, entonces no los disciplino y formo unos orcos terribles en mi casa, ingobernables y que siguen ahora sí que al ojo malo, ¿no? Entonces, Sí. bajo este concepto, y cada vez lo confirmo más con muchas personas, cuando uno crece empieza a tener cierta compasión. Tú y yo lo sabemos en consejería. Personas lastimadas lastiman. Personas lastimadas lastiman. Yo Así es. puntualmente, yo sufrí, o incluso lo que hoy, repito, ya vivimos en una era en la que no hay capacidad de soportar elementos que tú y yo quizás sufrimos, pero yo me acuerdo, yo sufrí, o sea, si yo hubiera crecido en esta temporada, yo hubiera podido llamar al DIF y me hubieran sacado de mi casa en elementos de violencia, abusos. O sea, mi mamá, como toda mamá mexicana, o sea, agarraba ganchos, chanclas, o La sea, famosa rompía chancla. las varas de la disciplina. O sea, era una cosa divertida de ver desde afuera, sufrida de adentro. Pero la realidad es esto, cuando yo escucho a mi mamá su historia y mi papá me cuenta un poco y veo que ella crece con un papá alcohólico en el cual ella tenía que ir a las cantinas a sacarlo, ella siendo una niña relativamente, entonces empieza a haber un tono de ok, sí, ella trabaja con lo que tiene, ¿sí? Y ahora Exacto. Dios ha hecho un milagro en ella y la ha redimido y la ha santificado en dimensiones que hoy, por lo menos mi hermana y yo que estamos más cerca decimos, es otra mujer, ¿sí? Incluso con Cristian, mi hijo, ¿no? Pero la realidad es esto, creo que si hay aquí alguien, un hijo de familia que está todavía con sus papás y está ya deseando el irse con el motivo equivocado, repito, quisiera que empezara con este elemento de aprovechar el tiempo que te queda para extender una compasión especial desde Jesús y poder extender gracia, unos últimos esfuerzos para poder conectar, para poder entender, para poder aprender, para poder corregir, porque sin Jesús y desde un mal corazón vas a acabar siendo eso que odias. Ahora sí que en Avengers suena esa película, ¿no? Te has convertido en aquello que juraste destruir, ¿no? Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, que nos da un nuevo linaje, una nueva identidad, nos da conocer un papá, no solamente funcional, sino perfecto, y nos permite de ahí anclarnos para poder corregir elementos que mi anhelo es que nuestros hijos valoren, ¿no? Pero Claro. sí, o sea, ciertamente, repito, Colosenses en Efesios, en estas porciones puntuales, tienen que ver con una comunidad que no parte o que no son papacéntricos o mamacéntricos. No, Ajá. es que tú no conoces a mamá, no, es que tú no conoces a Jesús. Mira, déjame te lo presento. Él hizo esto por ti, él ha hecho él te ve así. Tú antes eras esto, pero él extendió esto. Y fruto de eso, entonces puedes ver, repito, no estoy diciendo ser amiguis, no estoy diciendo ser besties, no, ver con respeto, ver con compasión, ver con sabiduría, marcar distancias quizás saludables, pero poder en la medida del... Cubrir una multitud de pecados. Claro, El exactamente. amor cubre una multitud de pecados y muchas veces, especialmente si tus papás no conocen del Señor, o verdad, o tal vez puedan hacer algunas demandas que tal vez son un poquito a raíz del temor,
a raíz de la ansiedad, muchas mamás sobreprotectoras y demás, ¿verdad? Es cómo hago para entrar en sabiduría y poder extender esa gracia, reconociendo que a veces es necesario y que no podemos cambiar a la gente, que solo Cristo cambia a la gente. Y creo que Si tú y yo queremos también que estamos de realmente acuerdo cambien, con, ¿cómo sí, modelamos a Cristo ahí? creo que tú y yo compartimos la realidad de que cuando aconsejamos a chicos y chicas que tienen mamás sobreprotectoras, en lo que ellos entienden que es sobreprotector o enfermizo, la realidad es que al mismo tiempo o al día anterior aconsejamos al chico que se formó solo, sin papá y mamás, y daría un brazo izquierdo por tener a un que le protegiera. Entonces, no sé si se escuchó. Sí, hablabas de, sí, te pegaste con el video, pero te escuchamos. Quique, y bueno, Ah, sí. entonces, moviéndonos un poco a, ya al nivel 3, ¿verdad? Me parece que has explicado, incluso has puesto como, y déjame resumir un poco lo que decías también con respecto a Colosenses y Efesios. Estos pasajes no se pueden extraer del contexto y aplicarlos así nomás para demandar obediencia en todo y en cualquier situación. Eso sería hacer, en vez de hacer una exégesis, ¿verdad? O sea, de hacer un cuidado del contexto en la carta, ¿verdad? De los conceptos que se están hablando, incluso de la situación cultural, ¿verdad? O sea, eso es hacer exégesis, ver ese contexto. Estoy haciendo más bien lo contrario, que es eisegesis, que es lo que yo quiero, se lo pongo al texto. Y entonces lo que hago es lo que dicen en inglés text proofing, ¿verdad? No sé cómo se dirá eso en español. ¿Sabes cómo se dice eso? Yo no sé ni qué es exégesis. Ay, sí, no, no es Text cierto. proofing. No. Y sobre todo, No, es que mira, yo creo que aquí hay gente que no sabe ni cómo se come eso. Pero sí, sí, o sea, sí te está entiendo bien. y haces. Y por eso es que lo digo, para que vayan a estudiar, porque los que no saben, anda y estudia porque debería saberlo. El que estudia la Biblia debe saber estas cosas. Y la realidad es Este, que tú acabas de decir un ejemplo perfecto de papás haciendo un mal uso de la palabra al agarrar esos textos fuera de contexto, como bibliazo celestial, para cachetear a mi hijo porque no hace lo que yo quiero ahorita. Entonces, exacto. y la realidad es de que yo quiero extenderse aquí a papás que nos estén viendo como mucha, o sea, como una advertencia, porque la manzana no cae lejos del árbol. Uh -huh. Entonces, Dios no te vaya a conceder un hijo que en una de esas muerda la palabra y empiece a conocerla bien y empiece a argumentarte con la misma y empiece a hablarte de un tema de, oye, pero, ok, tú me dices que te obedezca, pero no te he visto obedecer a ti, a Dios, honrando a mi papá. Uh -huh. ¿Por qué no empiezas con eso tú y después me vienes a mí a decir que tengo que obedecer? Uh Oye, -huh. ok, que te honre, pero yo no te veo honrar a Dios. Es más, no te veo honrar al pastor. Cada domingo que salimos, hablas y lo criticas y te la pasas hablando mal de la iglesia. Entonces, ¿por qué no empiezas? Entonces, nada más cuidemos que con la vara que medimos vamos a ser medidos y poder tener este elemento, diría Elise Fitzpatrick, una de mis autoras favoritas de consejería, este elemento de criar hijos con gracia y desde gracia, Espérate que yo no escriba para el libro, ley. ¿viste? Porque vas a decir que yo soy una de tus autoras favoritas. ¿Ok? Eso vamos a Espero hacer. que lo digas, porque cada vez que hablas de la bendita Liz, ya me cae gorda, porque solo de eso hablas. ¿Ok? La tengo Pero más tatuada que aquí en mi vale, brazo. cuando yo escriba algo, hablas así de mí, ¿oíste? Bueno, es una broma, por supuesto. Yo amo a Liz Fitzpatrick. Pero bueno, termina tu idea, pero es que te tenía que molestar. No te preocupes, sabes que para eso estamos. Entonces, sí, nada más es, repito, un tema de mucho ojo en usar la Biblia para tu propio beneficio, porque Dios es celoso de su gloria y va a tener a bien tratar con ese tema. Y el elemento, o sea, mira, mi carrera es administración con una especialidad en recursos humanos. Entonces, algo que yo aprendí desde el mundo corporativo que creo que es muy, muy veraz, incluso en cualquier entorno de liderazgo, es esto. Si tú tienes que argumentar, defender y alzar la voz para hacer ver que eres la autoridad, tú no eres la autoridad. Uh -huh. O sea, tú ya dejaste de serlo hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, verdaderamente el elemento es entender que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Uh -huh. No es como papá el objetivo que tus hijos sean lo que tú quieres ya. No es el objetivo que tus papás sean el prototipo que tú quisieras para tu propio reino y tu propio beneficio por los siglos de los siglos. El elemento es entender todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios, a los que somos llamados conforme a su propósito, que es su gloria. Entonces, el poder recibir este tema y decir, ok, algo Dios está queriendo hacer con esto. Uh -huh. No lo entiendo, no lo sé bien, pero el partido más fácil es decir, el problema es mi mamá o el problema es mi papá. Pero si Dios no lo ha cambiado, en una de esas, a quien Dios quiere cambiar primero es a mí.
Ujú. Y eso no quiere decir, nada más como para poner un poco el otro lado de eso, ¿verdad? Que no es el otro lado, sino como el vecino, ¿verdad? Es que eso no minimiza en lo más mínimo tu dolor, lo que estás viviendo en estos momentos, tal vez ya con padres que son absurdamente, ¿verdad? Que aplican su autoridad de una manera absurda. O sea, no es fácil y no es algo que nada más decimos como, no, esto no te tiene que doler. O sea, fíjate en lo que Dios está haciendo en tu corazón y supera que, por ejemplo, ¿verdad? Que tus papás te traten de cierta forma, porque sí existe un nivel de abuso impresionante dentro de la iglesia. Sí, sí. Y eso es lo que a mí me tiene muy preocupada. ¿Qué tienes que decir también un poco en ese caso? Y qué podemos hablar con la gente que vive ya en situaciones como ya extremas como esta, o sea, donde son palabras ofensivas y soeces, donde son, bueno, los peores casos, pero ni podría decir peores, porque está comprobado que el trauma psicológico es tan o más grave que el trauma físico. Mm, Entonces, o sea, hay un nivel de abuso que está ocurriendo dentro de la iglesia. Y eso es que esto, en el mundo ya lo sabemos, Kiki. Eso no nos sorprende. ujú, Lo que a claro, mí se me para la peluca es de ver la cantidad, ¿me entendés?, de casos que hay en la iglesia, donde sí. menos debería de haberlo, ¿verdad? Sí, hay dos cosas a mí que son puntuales en ese tema cuando ayudo o aconsejo a chavos o chicas en esa etapa, en ese tema, que es, o sea, repito, número uno es romper la conversación papacéntrica o mamacéntrica de, es que tú no entiendes, es que ella, es que tú no entiendes, es que él, es que, y poder como decir, ok, ¿dónde está Dios en todo esto? Y tú y yo somos consejeros. Entonces el elemento es, ok, el problema no está fuera, el problema está dentro. ¿Dónde está? O sea, ¿qué te ha dicho Dios a ti? Si eso no está claro, por más que te salgas de tu casa, por más que metas una denuncia, o sea, de nada va a servir, vas a salir de casa y vas a llevarte el problema que eres tú. Entonces, en esta conclusión es poder primeramente decir, vamos a meter a Dios en la fórmula. Número dos, en base a meter a Dios en la fórmula hay un llamado. O sea, Dios nos llama a cosas. Nos llama a su gloria. Gálatas dice, nos llama a libertad. Otra porción va a decir, Dios nos llamó a paz. Entonces, hay elementos en los que Dios me llamó a esto. Si el ecosistema en el que estoy es opuesto a esto, Señor, dame la capacidad de soportar en gracia o abre la puerta para que yo pueda salir de esto, porque esto no te está agradando. Y digo las dos porque el elemento más fácil es huir. Pero repito, huir con el motivo equivocado va a generar el resultado equivocado, ¿sí? Porque no lo estás haciendo para la gloria de Dios. Es más, algo que me encanta en esta porción, repito, tan usada que tú citaste en Colosenses 3, del 18 al 23, el versículo 17 dice esto, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Entonces está muy complicado irte tú huyendo en berrinche, enojado, en ira, con amargura, en el nombre de Jesús. Entonces, no estoy diciendo no hay que moverte, pero estoy diciendo que sea el Señor abriendo una puerta con el motivo correcto. ¿Sí? Pero, repito, en el entorno de autoridad abusiva, pues para mí la foto en eso es que es Pablo. O sea, cuando yo veo a Pablo hablando en Romanos y en Efesios y en puntuales cartas pastorales acerca de sométanse a autoridades porque son puestas por Dios, y está hablando de un imperio romano que perseguía a los cristianos, él mismo incluso estando en la cárcel por el Evangelio, no lo veo diciendo y busquen huir a América con los aztecas porque ahí no hay persecución. No, o sea, la realidad es que es un tema de Dios está sobre esto haciendo algo y ciertamente Dios va a usar la dispersión de Jerusalén para sus propósitos. Pero a nivel del alma, verdaderamente es el desafío examinar, ok, me estoy moviendo, estoy queriendo irme porque la gloria de Dios es mi deleite y mi objetivo, o porque no estoy cómodo aquí. Porque Bueno, uno es cristocéntrico, otro es carnal. claro, pero también de alguna manera, bueno, aquí vamos a entrarle un poco a la cosa, ¿verdad? Porque Yo sé que te encanta la cosa. me encanta la cosa. O sea, para mí el tema, yo te escucho, Quique, y yo te entiendo un toque la parte, digamos, de la importancia de que uno vea su corazón y que no puede no simplemente salir siendo la víctima y la única persona que está mal son los padres. Eso te lo entiendo perfecto. Estamos en el mismo canal. Lo que a mí me preocupa es que es la respuesta que estas personas reciben, particularmente que no pueden salir de su casa y no pueden tomar una decisión tan fácilmente así, están viviendo situaciones como, por ejemplo, no puedo dormir, ¿verdad? Mis papás me gritan hasta las 3 de la mañana. Cuando mi mamá pasa cerca de mi cuarto, hasta que brinco y me despierto porque estoy ansiosa de que va a llegar y me va
o sea, volver a gritar. Si hago una cosa mínima, pero mínima, como decirte, mira, puse un adorno en otro lugar, eso significa que mi mamá se pone a llorar porque yo no respeto su autoridad ni su casa y cómo ella hace las cosas en su casa. O sea, estamos Ujú. hablando de ese tipo de trato que te dejan un punto, digamos, donde ya tu salud, digamos, como tu sanidad mental de estar con alguien que está constantemente ahí. Bueno, y podemos decir lo mismo, por ejemplo, con mujeres abusadas, ¿verdad? Ujú. O hombres, también hay hombres, Sí. reconozcámoslos, pobrecitos. ¿Verdad? Entonces, o sea, ahí es donde me preocupa porque de pronto como que la respuesta de la iglesia es, confía en Dios, Dios está haciendo algo en ti, son tus padres y debes respetarlos y espérate y ten paz y paciencia. Y Sí, no, eso de y pronto creo que la como que se iglesia, siente muy no. insuficiente. Y creo que ciertamente es insuficiente. O sea, creo que el elemento de la iglesia tendría que ser este oasis en el que la gente abusada tendría que llegar y encontrar espacios de refugio. Incluso aquí en Horizonte, por ejemplo, me encanta, le llaman, no voy a decir el nombre de la hermanita, pero tienen la casa de las hermanitas descalzas, porque son chicas solteras, ya por así que en etapas de que están trabajando y que verdaderamente sus ecosistemas, por distintas razones, es más piadoso, saludable moverse de casa y habitan y rentan estos espacios en los que pueden estimularse a la moda de las buenas obras en un ecosistema muy propenso a piedad, a cuidado, a estímulo, al amor, a esta rendición de cuentas y demás. En su momento también tenemos una casa de hombres. Entonces, sí, ciertamente el confía en Dios, ah, el confía en Dios para el que ni siquiera le has enseñado a confiar en Dios es un argumento muy piojo para poder ayudar. Porque Ujú. verdaderamente tendría que haber un elemento de, ok, ¿cómo puedo? Ok, ¿cómo David confiaba en un Dios cuando su papá, a la hora de que buscaban un rey, ni siquiera le buscaba? Es decir, era un cero a la izquierda. Y sus hermanos lo tenían en tan baja estima que cuando el cuate llega a la pelea con Goliat, le dicen, tú nomás eres un chismoso que andas metidos en pleitos. Cómo José Ujú. confiaba en Dios al ser súper mimado por sus papás, sobreprotegido, ¿sí? Y hermanos que verdaderamente eran unos sicarios, que te vendieron como esto. Entonces, el poder enseñar a la persona que cómo se ve y ves a Dios moviendo piezas, ves a Dios honrando a los que lo honran, ves primera de Pedro cumplido, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, pero el poder meter, repito, una narrativa bíblica, el elemento de o que está sufriendo, está terrible lo que te está pasando, es abominable, o sea, es vil lo que está pasando en tu casa, es opuesto al evangelio, ok, tu primera autoridad es Dios, después tienes papás, ok, que no están en sintonía con el evangelio, tienes un pastor, ok, ¿por qué no vas y pones esto con él para ver, su labor es cuidarte? Entonces, Ujú. si tú estás sufriendo esto, los pones al pastor y él dice, no pasa nada, apechuga o súfrelo o cállate la boca. Ok, entonces en una de esas quizás es momento de empezar a orar por un compañerismo nuevo en el que hay un pastor que cuida las ovejas, incluso puede intervenir en estos temas. Entonces, repito, hay elementos varios, pero sí, tú acabas de dar una nota de balance brillante que es, no nada más es confía en Dios y vamos a tus motivos, verdaderamente es la iglesia, y es mi oración cada vez más, pueda levantarse como estos ecosistemas de gracia y de cuidado para las ovejas, para ofrecer un caminar, no un remedio rápido, un caminar metiendo a Dios delante, diría el Salmo 16, a Dios he puesto constantemente delante de mí porque estoy a mi diestra, no seré sacudido. Entonces, y está hablando David en un salmo que empieza diciendo, protégeme, oh Dios, porque en ti me refugio. Entonces, no está hablando David eso diciendo, todo está increíble, estoy de vacaciones en Costa Rica con una piña colada. No, está hablando diciendo, empieza diciendo, protégeme, porque en ti me refugio, y termina el salmo diciendo, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Entonces, la Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia habla de un gozo del Señor, que es nuestra fortaleza en medio de proyectos de construcción imposibles, que hay muchísima oposición en Nehemías y en Esdras. Entonces, mi anhelo antes del elemento, vamos a llamarlo sufridocéntrico, es conectar a la persona que sufre con quien sufrió por él para que esto lo camine con un propósito Ujú. de santificación y poder articular un ecosistema que pueda verdaderamente servirle en Cristo a ver a Dios en todo esto. Claro, Entonces, eso va a significar muchos temas en muchos colores, porque al final del día son muchos niveles, se lo puedo decir así como de sufrimiento, porque, repito, tú y yo también sabemos que está la chica que es, no, es que mis papás son insoportables porque me quitaron mi iPhone.
Ujú. Ah, ok. Entonces, y tú y yo sabemos que hay temas, ¿sabes qué? Es que mi padrastro abusa sexualmente de mí. Entonces, entonces en esos colores hay unas injerencias de cuidado que la iglesia tendría que estar equipada para caminar, ¿no? Y que creo que se tiene que tener cuidado, porque a mí lo que me ha preocupado en demasía ha sido que la respuesta, bueno, la finalidad que tú mencionas es absolutamente, como te dije, estamos en el mismo barco, ¿verdad? Es definitivamente llegar a la persona a poder ver, y creo que si uno no pudiera, o sea, si esa no fuera la finalidad del consejero o de las personas que cuidan a la persona, que pueda ver el gran esquema de lo que Dios está haciendo, entonces sería casi que sacarlo para la desesperanza también afuera de su casa, porque en realidad de qué sirve haber vivido tanta cosa, ¿verdad? Y tanto dolor si realmente no podemos por lo menos confiar, aunque no lo veamos de inmediato, pero confiar en que de alguna manera Dios está glorificando en medio de tanto pecado y tanto dolor y tanto daño. Entonces, si no traemos esto que estás mencionando, esto sería devastador para cualquier persona. Y por eso es devastador para muchas Sí. personas que lastimosamente no pueden pasar este proceso con Cristo. Lo que a mí me preocupa muchísimo, Kiki, es la respuesta tan rápida de eso en la iglesia antes de reconocer que Dios está para proteger a los desvalidos, que nos llama a cuidar a los que han sido abusados, que hay un llamado explícito en la palabra de Dios donde nosotros debemos de ser defensores de los más débiles y que además el sufrimiento sí está validado en la Biblia y no es malo, por ejemplo, llorar. O sea, una persona un día de estos me decía, Ale, siento que le estorbo a toda la gente cristiana que tengo alrededor mía que les cuento esto, siento que estorbo con mi llanto. Siento que llorar significa, es pecar y agobiar a los demás, porque lo único que recibo es, hey, es que usted no confía en Cristo, la Biblia es suficiente, ¿verdad? Es más, ni para qué quiere ir a ver una consejera bíblica, la Biblia es suficiente. O sea, sí, me explico. Entonces, ese nivel de, ¿verdad?, de encajonamiento donde no se ven los matices de la palabra de Dios, para mí es muy, muy preocupante. Y también vemos, por ejemplo, un salmo como el Salmo 88, que es un salmo que no tiene esperanza. Es uno de los pocos salmos, pero lo vemos ahí en la Biblia, junto con Job también, ¿verdad? Donde vemos en la Biblia a él terminando su salmo diciendo, mi único acompañante es la soledad y la oscuridad. ¿Verdad? Entonces, si hay incluso salmistas que sintieron estas cosas y yo creo que a veces no tenemos ese espacio, ¿verdad? Para poder escuchar bien qué es lo que está sucediendo y ayudarle a la persona a comprender. Ahora, el tema que te quiero preguntar, digamos, un poco y que en tus expertise, ¿verdad? Es esta idea, digamos, de algo que yo noto en las personas que viven esto es, no sé, o sea, si estoy loco, ¿verdad? En todo lo que me están pidiendo mis papás, ¿verdad? O sea, no sé si me volví loca, si yo de pronto me siento como la más rebelde y la peor hija del mundo o hijo del mundo, ¿verdad? Y como además, como viene además la, ¿verdad? Todo este mensaje, ¿verdad? De honra a tus padres y además te lo repiten en la iglesia y toda esta cosa, ¿verdad? Entonces es una cosa como parte del proceso que yo veo con personas así es ayudarles a reconocer qué es, digamos, qué tiene sentido que los padres pidan y qué no tienen sentido que los padres pidan. Entonces, como que apenas incluso el proceso de poder desenmarañar, ¿verdad? Como la realidad de lo que es vil y malo, con lo que no es, con lo que es en realidad vos siendo orgulloso, porque también eso pasa, ¿verdad? Y vos también siendo, en medio de esas situaciones, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de las situaciones del primer nivel, ¿verdad? Estoy hablando del tercer nivel, donde uno también peca con sus padres, donde uno también está en un punto de orgullo, donde de pronto, sí, no estás actuando en muchas formas y hasta estás provocando más violencia por la manera en que reaccionas, ¿verdad? De pronto, como que un poco lo que decías, ¿verdad? O sea, si venimos de una escuela así, repetimos esa escuela, ¿verdad? Y en modo defensa, estás como una fiera enjaulada y de pronto las respuestas pueden ser cero cristocéntricas, ¿verdad? Pero entonces, sí, eso es algo que a mí me preocupa y no sé si tenés como, ¿qué pensás con respecto a este proceso de ayudar a las personas a desenmarañar qué es bíblico y qué no es bíblico y cómo pueden, ¿verdad? Como hacer esto.
Romanos 15:14 dice, amados hermanos, yo sé que están llenos de toda bondad y conocimiento, de modo que pueden aconsejarse los unos a los otros. Creo que uno de los más grandes regalos que Consejería Bíblica apuntala dentro de lo que ya es el reino de Dios y la palabra es esta necesidad de la iglesia siendo este embajador de Cristo de parte del Paracletos del Espíritu Santo, poniéndose uno a uno junto a alguien y viendo lo que ve, pero apuntándole a Jesús. Entonces, hay una puntual advertencia en no seas sabio en tu propia opinión, ¿no? La Biblia habla de eso puntualmente. Entonces, justo para eso, digo, tú y yo estamos en el tema de consejería, pero deberías tener en tu vida gente, hermanos mayores, pastores, mentoras, que pudieran ser este parámetro de, oye, a ver, voy a caminar esta semana en luz, total transparencia, ¿ok? El lunes me pidió esto, hice esto no lo hice como, ok, ahora, y poder presentar esta lista. Esto es algo pecaminoso, yo, sí o no, porque yo aquí percibo que está como manchado, o como que esto sí ya está muy desbalanceado, y que te puedan decir como, no, es virtud eso, o sea, no te están pidiendo que mates un gato, o sea, te están pidiendo aporta con la mitad del internet de lo que tú trabajas para que tú lo uses en tu casa, en la casa viendo y jugando Xbox, pues de tu sueldo pon algo, ¿no? O te están pidiendo, saca la basura, o sea, no te están pidiendo atropella a una viejita, brother. O sea, te están pidiendo algo que es virtuoso, que esté formativo, que te está formando, repito, disciplinas. Entonces, en ese tono, ayuda muchísimo el tener a alguien con quien tú puedas espejear estos elementos de esto es lo que estoy caminando, estoy mal, con toda cosa y con la humildad de recibir, sabes que aquí sí estás mal, aquí sí está muy manchado, voy a hablar con con tu papá o tu mamá para balancear esto, porque creo que aquí es un tema desde su carne y ahí sí conecta con lo que tú decías, que te están estirando, creo que la palabra en el griego significa estimular a ira, ¿sí? En el no provoquéis a ira a vuestros hijos, tiene que ver con este rollo de estimularlo, pero algo malo, algo airado, algo destructivo. Entonces, repito, la gloria del cuerpo de Cristo es que no caminamos solos. Si tú caminas solo, estás siendo un cristiano disfuncional. Necesitamos andar en luz, necesitamos andar en verdad, necesitamos que incluso nuestros papás, en el caso de si yo fuera un hijo joven, tengan el contacto de nuestro líder de jóvenes para poder tocar base y decir, oye, échame la mano, no puedo con este engendro, no sé qué le pasó, creo que tiene una legión en adentro, lo perdí. Puedes conectar con él en algún punto y tú con el pastor o con el líder de tus papás poder decir, oye, escribirle, mandar un mensaje. Digo, estamos en una era de la comunicación y decirle, oye, soy el hijo de tal, estoy batallando con esto, ayúdame a orar y me gustaría si en un momento podemos hablar el domingo después del servicio. Y Eso es verdaderamente traer lo luz. ideal, eso es lo ideal. Ahora aquí que te voy a hacer una pregunta más difícil todavía. ¿Qué pasa cuando tu iglesia no responde de la manera que debería responder? ¿Qué haces? ¿Qué le dirías a una persona que tiene, por ejemplo, 15 años, que está viviendo esta situación y que no tiene una iglesia que responda de esta forma, que tal vez incluso le da la respuesta, digamos, fácil, ¿verdad? De sométete a tus papás, no estás entendiendo, no es así, ¿verdad? Que no entienden, digamos, incluso el concepto bíblico de opresión, porque es bíblico, ¿verdad? No se llama abuso, se llama opresión. ¿Y qué hacemos en una circunstancia como esa? Creo que hay un punto y me encanta, o sea, por eso disfruto platicar contigo, porque es alguien que me encanta este tipo de temas que no son sencillos. O sea, ¿No? esto no es una respuesta de ABC. ABC, exacto. No, este es un elemento aquí de, ok, mira, y repito, tú y yo somos consejeros bíblicos, aparte, en mi caso soy pastor, pero una cosa que yo caminar con alguien que trae esos temas y evidentemente hay un elemento que ya no está saludable, yo necesito meter, ¿qué estás orando por eso? A ver, ¿me puedes escribir tu oración? Porque yo he encontrado un gran luz en escuchar y en leer las oraciones de las personas en medio de problemas. Y me arroja mucho dentro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón a la boca, y si tu relación más importante, que es la que tienes con Dios y en la que derramas tu corazón, tú pides, Señor, ya cámbiala, ya quítamela, ya ábreme puertas. Y es un tema de, ok, entonces repito, vamos a meter a Dios aquí. Entonces, mucho es que estás orando, vamos a caminar esto juntos. Repito, a Dios no le cuesta nada tratar con tu mamá. O sea, para mí, o sea, si Dios quisiera librarte de esto, Él hace esto y tu mamá mañana tiene un nuevo corazón y es Nancy Leigh de Moss
ecuatoriana, o sea, el país en el que no se escuchan aquí, ¿no? Entonces, pero la realidad es, una vez más, si Dios no está haciendo nada con ella después de que tu oración es consistentemente con el corazón de Dios, de que tú estás sometido al reino de Dios, que tú estás diciendo, Señor, hágase tu voluntad, no la mía, venga tu reino, o sea, enseñarles a orar, porque es un elemento que como consejero el año pasado descubrí, es sumamente frustrante que le ayudes funcionalmente a alguien a corregir algo y no le enseñes internamente a andar con ese alguien que le va a sostener. Fruto de eso, el poder empezar a articular un elemento de, ok, vamos entonces a empezar a orar, pues que Dios abra la puerta y que Dios, ¿sabes qué? Es que mi iglesia no está. Y para mí es un elemento de, ok, hasta ahorita estamos en era COVID, así que yo asumo, bueno, por lo menos aquí en México hay, si no me recuerdan, 37,000 transmisiones de iglesias cada domingo. Entonces, ora. Y, o sea, si tú crees que Dios te quiere sacar de esto, pues órale y toca puertas. Y es como la gente que está buscando un trabajo. Ya mandaste currículums. No, pues no. Así que sí, Dios quiere, Dios es tu proveedor, pero la Biblia dice, el perezoso no sale porque dice hay un león afuera. Dice, no hay león, pero el cuate te da una narrativa de que es que hay un león afuera y por miedo a algo externo no haces lo que te toca hacer. Entonces, verdaderamente, repito, o sea, no es un 2, 3, es un vamos a meter trascabo, vamos a ir profundo al nervio y vamos a ver, porque mi mayor preocupación con esto, Ale, es que podemos meter autoridad, véase gubernamental si fue un elemento delictivo, podemos meter autoridad eclesiástica si fue un elemento pecaminoso, pero si la persona le quitamos todo el estímulo de amenaza y no está segura en la persona de Jesús, va a encontrar otra relación tóxica, va a someterse a otra autoridad enfermiza y va a repetir el patrón porque no ha pasado la materia. Entonces, el elemento aquí, repito, no es un entorno sin problemas, es santificación progresiva. Entonces, es cómo puedo sacarle el máximo jugo al proceso que Dios me tiene en esta temporada mientras Dios dice, es tiempo, vamos a lo que sigue. ¿Cómo, qué crees que es señales de que, por ejemplo, una cosa que yo veo es muchísima culpabilidad? En estos casos viven muchísima culpabilidad, pero de un nivel que yo no, o sea, donde ya es una autoacusación y acusación de parte de los padres, donde la persona se creyó la historia. O sea, tú eres muy buena en esto, Ale. Ese es el síntoma más común en las personas que sufrimos eso. Y por eso el evangelio es tan glorioso. Ese es uno de los elementos. De nada me serviría sacar a la persona de un entorno en el que habita en condenación por un elemento externo si no le enseñamos a caminar que su aceptación y su identidad están primero en lo que Dios dice que es. En que es acepto en el amado. Yo te entiendo, Quique, pero ¿qué tal sacar a la persona y seguir trabajando esto? No, por eso te digo, o sea, pero de nada me serviría sacarle, porque lo que hacen muchas iglesias es eso, o sea, ok, ya, quitamos la amenaza, vas, claro. Y es semejante a agarrar un animal de zoológico y mandarlo a la intemperie y no sabe ni cazar. Entonces, el elemento aquí es, o sea, es junto con pegado, y aquí el NACO, es un tema de, sí, vamos a caminar esto, sí, y proveyendo este acompañamiento. Y por eso repito, el elemento glorioso, y por eso me encanta cuando yo conocí Consejería Bíblica hace ya unos años, es Consejería nos ayuda a cumplir la gran comisión que es hacer discípulos. No estamos aquí ayudando a personas que sufren la opresión de sus papás. Estamos haciendo una discípula o un discípulo de Jesús en una vida que está en esta temporada bajo un entorno opresivo. Pero eso no es la historia final, ese no es el último capítulo de su vida, y eso no es lo que determina quién dice él o su mamá que es. Entonces, vamos primero a presentarle quién dice Dios que es. Dios, repito, Efesios dice, somos aceptos en el amado, somos su especial tesoro, y poder verdaderamente decir, y para eso, yo terminé antier mi tiempo con Dios en Hechos. Ahorita estoy, una tarea, para los que les interese tareas de consejería, que yo estoy dejando a gente que mentoreo es, tengan su tiempo con Dios en el libro de Hechos, anotando y ubicando todo lo que el Espíritu Santo hace. Y es asombroso ver a los apóstoles, gente más santa que tú y que yo nominalmente, si fuera hasta un elemento de piedadómetro, ¿sí? Sufriendo arteramente e injustamente, y no los veo pidiendo, Señor, sácame de esta. Yo los veo en la cárcel adorando. Entonces, por eso repito, hay un ecosistema en el tema de ayudar al que sufre la opresión a bueno, pero también ves a un Job, ¿verdad?
Pero en el elemento mismo de Job, la gloria de Job es que tiene esta confianza como David, de sincerarse con Dios, netear con Dios, quejarse con Dios, echarse un tiro con Dios. Pero escuchaba un... le decía, oye, ¿todavía usted sigue peleando con el pecado, con el diablo? Le decía, ¿usted todavía sigue peleando con el diablo? Él decía, no, hijo, dice, yo ya estoy muy viejo para pelear con el diablo, creo que él se cansó de mí. Yo estoy peleando con Dios. Y dice, ¿y cómo le va? Dice, con Dios es mejor perder. Ahora, tú puedes pelear. Jacob peleó con Dios y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Una buena oración en este caso, Ale, sería ese tema. ¿Por qué no pasas? Vamos a ayunar juntos por esto, vamos a orar juntos por esto. ¿Y por qué no vamos a dedicar tú y yo el martes en la noche para orar? Y tú vas a verdaderamente decirle, Señor, no voy a dormirme, no cuando mi mamá deje de gritarme. Yo no voy a dormirme hasta que tú me bendigas y me hables. ¿Qué ves en todo esto tú? ¿Qué pides de mí? ¿Qué debo de ver yo? ¿Cómo te agrado en todo esto? Y verdaderamente pelear la batalla de la fe, no pelear la batalla contra una paternidad disfuncional. La batalla no es por eso, es por la fe. Y entonces, repito, junto con pegado, caminar este proceso de generar este ecosistema saludable para el alma. Y eso es Porque, lo que repito, yo no quiero en ningún momento, porque así luego sueno, y quiero dar esta nota de balance, en ningún momento quiero sonar que estoy minimizando el sufrimiento de la persona. Lo que las personas están sufriendo es totalmente apropiado y es opuesto al corazón de Dios en su diseño para que habitemos. Sin embargo, ese no es el más grande problema. Entonces, con eso en la mesa, Ale, no sé si sí. ayude eso o qué Me parece súper útil, la verdad, y creo que vos y yo tenemos el mismo corazón por la consejería bíblica, el amor por la verdad de Dios, y tal vez tú enfatizas una cosa y yo he enfatizado otra, ¿verdad? Y aún así ambas son necesarias, ¿verdad? No es como que una es más importante que la otra, porque yo creo que hago un énfasis y cuando te oigo decir esto, como que también siento como, me alegra mucho que hiciste esta aclaración al final, porque estoy pensando, ok, Mae, si alguna de estas personas que yo conozco está escuchando esto, ¿verdad? Chao, ¿verdad? Chao el IGTV. Pero Porque, ¿sabes qué, Ale? espérate para aplicarte. Nadie se ha peleado en IGTV, solo nosotros. No, mentira. No, el tema es que, o sea, ¿por qué? Porque hacer esta transformación de pensamiento que tú estás diciendo, que la dijiste en 10 minutos, es una transformación que requiere un proceso de caminar con ellos, con ese ecosistema que estás hablando, que puede sonar como insensible cuando uno lo dice así rapidito, pero que en realidad yo puedo, porque te conozco y además porque creo que entendemos que la gente no cambia de un día para otro, sino que es un proceso que uno va moviendo, pero al mismo tiempo esa meta que tú estás hablando es la única meta a la que puede uno dirigirse. Es que no hay otra meta, o sea, no podrías... Si nada más estás pensando en el dolor de tus papás y en lo que te están haciendo, en la victimización y toda esta cosa, como yo hablaba al principio, ¿verdad? O sea, realmente, ¿a dónde vas a llegar más que simplemente a sentirte siempre como la vida que me tocó a mí me paralizó, ¿verdad? Y todo Una se nota, trata nada más, del trauma y de la cosa, ¿no? porque tú has sido, y la verdad es algo que me gusta mucho de ti, el tema de poder transicionar de una conversación meramente psicológica, clínica, a un elemento de términos de piedad y bíblicos. La realidad, y cité a un David creciendo en un entorno no favorable, pero cuando él estaba en el palacio viviendo con un loco que lo quería matar en la cena y le aventaba lanzas, él no se quedó ahí diciendo, Señor, tú eres suficiente y mis cantitos son increíbles y el Pentateuco me va a sostener. Sí, Verdaderamente, te tocó. no, es lo que tenía también, Sí, uno trabaja con lo que tiene, ¿no? sí. Pero me gusta, incluso en ese momento aparece el elemento de comunidad. Y Dios proveyó un Jonathan con quien David podía pelotear estos temas y tener estas confirmaciones de Dios de, ¿sabes una cosa? Es momento de salir. Sí. Y ¿sabes una cosa? Y salir fue estar años en el exilio, pero quiero dar esta esperanza a la gente que tú conoces y yo conozco que están sufriendo esto. Los mejores salmos de David se escribieron en los desiertos y en las cuevas. Amén. Entonces, mi anhelo es que las personas no
no, diría John Piper, no desperdicien su sufrimiento, no Amén. desperdicien el exilio, no desperdicien el tener a alguien que le está oprimiendo, porque, Yes. repito, el pastor Gadiel aquí, ahora sí que colidera conmigo la iglesia, él es músico, él era pastor de alabanza, y él decía, las mejores canciones se escriben deprimidos. Ujú, ujú. Así es. Entonces, la Y bueno, realidad es esta, y hay una vemos esperanza, ¿no? realidades de lamentación, por ejemplo, o sea, tenemos lamentaciones. Uh-huh. A Jeremías le llamaban el profeta llorón. O sea, Dios lo mandó a llorar y a escribir un libro lamentándose. Uh-huh. Entonces, si hay un espacio, a veces en la iglesia no hay espacio para el lamento y eso a Claro. mí me duele, ¿verdad? Y yo creo que nosotros como consejeros bíblicos entendemos eso, pero también está ese peligro, que es lo que tú estás hablando, ¿verdad? De quedarse ahí en vez de realmente, o sea, uno, como yo lo digo y lo repito, uno ve para adentro y llora, pero para después ver para arriba. Tú no puedes solo quedarte viendo para adentro forever. O sea, Amén. si no, ahí te quedaste y esa es la luz que crees que tenés en tus ojos, que es esto de mi trauma, mis papás y todo esto, es qué luz más oscura. Te iba a Realmente, poner todo lo que nos corazoncito, pero pasó. como estoy contigo, no puedo poner corazoncito así de me gusta lo que dices. Así, like. Sí, pero bueno, esto me parece súper útil y creo que me gustaría tal vez nada más, déjame ver, no quiero quitarte más tiempo porque ya tenemos como una hora, pero déjame ver las preguntas. Eh, uh-huh. Ok, nada más tal vez, creo que no tengo más preguntas. Bueno, habían unas preguntas que nos habían mandado anteriormente, particularmente la primera me pareció, qué gato, Cuéntame, qué Ale. gato, Kiki. Cuéntame del sufrimiento de tu alma. Bueno, pues la cuestión es que dice si es posible honrar a mis papás a distancia. Por ejemplo, lo que vivo es triste porque aunque quiera hacer mi vida normal, ellos me pasan su desánimo y si no están enojados conmigo, están enojados entre ellos y de paso yo sufro, no hay orden, no hay disciplina en la casa, es muy caótica. Y entonces habla de que la pregunta es, bla, 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 ¿no? Mi pregunta más concreta sería, ¿puedo honrar a mis padres saliendo de la casa para venir donde otras personas y tener un poquito más de sanidad ahí afuera y aún así tratar como de subsanar esa relación? Eso es una pregunta que es un poco lo que yo te hacía, pero creo que un poco lo hemos contestado, ¿verdad? Que Sí, cuando llega un momento que es tú necesario, pues, tú no requieres estar en casa de tus papás para honrar a tus papás. O sea, el elemento no es geográfico. O sea, no es puedo honrar a mis papás lejos. No, o sea, puedes honrarlo repito, el elemento es del alma. Tú puedes estar lejos y igual es honrarlos, o vivir en su casa igual es honrarlos. Entonces, porque repito, honrarlos no es hacer todo lo que dicen, es valorarlos, ponerlos en su lugar, tratarlos apropiadamente con eso. La Biblia nos enseña a tratar con gente difícil. O sea, ese es mi problema con muchos cristianos, que creen que el cristianismo es un entorno como un ecosistema Barney en el que te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Y si no estamos felices, entonces el Espíritu Santo, y es como, espérate, brother, o sea, en la a mí Biblia tus no hay, ilustraciones me encantan, digamos. y o sea, nómbrame una familia funcional en la Biblia y las vas a encontrar con estos dedos si bien te va. Entonces, no es, o sea, Uh-huh. somos personajes bíblicos. La Biblia habla de Uh-huh. nosotros. Nosotros Uh-huh. rompamos esta estructura Disney Netflixiana de familia perfecta en un ecosistema en el que todos nos amamos. Y, ¿sabes una cosa? De este lado de la eternidad va a haber gente complicada. Diría un pastor amigo, somos raros, los seres humanos somos raros. Y tenemos que aprender a caminar eso con Jesús. Así es, amén. Qué útil, Quique, muchas gracias. O sea, creo que esto ha sido, estoy muy feliz, siento que es necesario todo lo que se ha dicho y siento que logramos un balance muy interesante donde realmente, ¿verdad? Podemos como ver la parte del sufrimiento, pero al mismo tiempo la parte del propósito, que no se pueden soltar ninguna de las dos y que la iglesia tiene que estar muchísimo más eh, eh, lista, ¿verdad? Para responder de una forma que realmente pueda acompañar no solo a los hijos, pero también a los padres, ¿verdad? Y sería buenísimo, Ale, porque o sea, tú manejas por tu perfil manejas este lugar perfecto para que personas insatisfechas o solitarias o en ecosistemas de iglesia disfuncionales te busquen y encuentren este entorno
de oasis y de gracia y demás, pero antes de salir de tu iglesia, antes de quejarte de tu iglesia, o sea, platícame cuánto tiempo llevas orando por tu pastor y por tu iglesia. Platícame qué estás pidiendo por ellos. Porque lo más fácil es el gordito del estadio afuera, ahí en la esquina, que se queja de porque los jugadores no hacen. O que platícame en la economía del reino cuánto has ayunado por tu pastor, por el liderazgo de tu iglesia, qué pides por ellos, cómo te has dispuesto. Porque está bien fácil decir, es que mi iglesia no tiene consejería y mi pastor, bueno, ¿cuánto tiempo llevas orando por él? Entonces, tú sabemos, parte de consejería es, vamos a ocuparnos en lo que nos toca, dejarle a Dios lo que le toca a él, y que él sea el que nos afirme, sabes que es tiempo de moverte con el motivo y en el tiempo correcto, porque ya es tiempo. O sea, David saliendo del palacio. O sea, entonces la Biblia muestra estos tiempos y estos ciclos en los que si los haces con el corazón, el tiempo, el compañerismo y el propósito correcto, Dios va a acabar bendiciéndolo, pase lo que pase. Amén, amén y amén. Déjame orar rápidamente para las personas que están viviendo esto y lo que me encanta de Instagram es que queda grabado por siempre, entonces esta oración va a ser eterna hasta que se destruya Instagram. Entonces, sí, oremos por esto porque creo que es un lugar a donde necesitamos volver a la palabra de Dios una vez más, tanto los que acompañan como los que lo están viviendo, como los mismos opresores, y que necesitan encontrar arrepentimiento, ¿verdad? Nada más para mí un poco más, ¿verdad? Eso que es cuánto estás orando por tus papás, ¿verdad? Cuánto estás orando realmente por el arrepentimiento y porque ellos realmente puedan ver la luz. Algo que no me encanta de ponerles el label, ¿verdad? De narcisismo, precisamente, es porque también te da como esta idea. Y es algo que he pensado mucho desde que hice este video de mamá narcisista, ¿sabes? Como que me sigue haciendo ruido y no me gusta y aún así, pero yo digo, bueno, pero es que ¿cómo hago para escribirlo diferente? Un día esto te hablo de eso, Estefan y yo hemos estado hablando de esto un montón, pero el tema es que el poner este tipo de trastorno en la persona hace, yo creo que quita esperanza, porque te hace pensar como que está enferma y nunca se va a ir. Es como el alcohólico que siempre va a ser alcohólico, ¿verdad? No importa si ha dejado de tomar, ¿verdad? Y digamos como que de pronto a mí eso me hace ruido, ¿sabes? Porque sí, puede haber una persona que en su extremo, en medio de todos los pecados que tenemos, en su extremo soberbia, parezca que nunca se va a arrepentir y muchos no lo hacen, porque esa es la realidad, muchos no lo hacen. Pero el poner este nombre como un trastorno y como una cosa es como tal vez de pronto ya hasta dejar de orar por ellos, porque decir, no, ya nunca lo van a superar, o sea, ya esto es una enfermedad y la verdad es que no hay nada que pueda arreglar, ¿verdad? Y hay otros trastornos, entre comillas, como por ejemplo personalidad limítrofe y cosas de ese tipo, que se hablan dentro del espacio psicológico como no hay nada que hacer, ahí usted nada más tiene que caminar con la persona y ahí eso no se arregla, no hay pastilla para eso, ¿verdad? Y déjame aprovechar, Ale, para poder hacer un comercial de algo que tú formas parte, eres parte del equipo. En este año que tenemos la conferencia con tu consejo de consejería, uno de los invitados es Nicholas Allen, que es el primer afroamericano certificado en ACBC. Él y yo nos bromeamos porque él es el primer afroamericano y yo soy el primer latino. Y yo le pedí, él tiene una tesis muy padre que va a articular de cómo todas las enfermedades mentales están enraizadas en la caída de Génesis 3. Entonces, él va a hablar justamente de ataques de ansiedad y pánico, esconderse sin que nadie te persiga, Génesis 3. O sea, verdaderamente peinar todos los elementos de lo que hoy el mundo le encanta poner una etiqueta clínica, lo dijiste brillantemente, para etiquetarte sin esperanza, como un enfermo, como un lisiado, y me fascina Jesús en los estanques de Bethesda llegando con paralíticos y decirle, ¿quieres ser sano? Y tú das todas tus excusas por las que no te preguntó, y él decir, te tomo tu lecho, levántate y anda, ¿no? Entonces, en esa narrativa, gracias por este esfuerzo, Ale, gracias por tu cariño y tu deseo de servir al reino en esta era de COVID en la que pues muchos ven estas plataformas como sus recursos para conectar, enriquecer, traer perspectiva. Y nada, pues si quieres orar, oramos para terminar y darle, ¿no? Sí, Señor, gracias por este tiempo y te agradezco por las personas que han estado acá y que estarán en los próximos reruns. Padre, yo te pido por las personas que están viviendo estas dificultades desde el primer nivel donde somos personas normales que tenemos simplemente padres que son pecadores y nosotros también, desde esos que sufrimos y que no aceptamos el padre o madre que nos has dado, para que trabaje en nuestro corazón y podamos ser
someter nuestra voluntad y de verdad ver lo que estás haciendo ahí. Y aunque puedan haber espacios de lamento, también que podamos reconocer que estás usando esta situación y todas las demás para santificar nuestro corazón hasta el segundo nivel, donde tal vez lidiar con ciertas personas, tus padres, quizás que no te dejan ni siquiera ir a tu iglesia y demás. Pues puede ser todavía más complicado. Yo te pido por una sabiduría especial y un cubrir una multitud de pecados con el amor de Cristo, Señor. Y finalmente te pido por ese otro tercer nivel, Señor, donde las cosas se sienten imposibles, donde casi que no hay esperanza, Señor, para que tú proveas esa esperanza y para que tú muestres tu gloria en la vida de cada una de las personas involucradas en esas situaciones, Señor. Y que así como en la situación de José, podamos después volver atrás e incluso las generaciones puedan ver atrás y darse cuenta de la gloria que había detrás de todo aquello que está sucediendo. Padre, te pido esto sabiendo que podemos confiar en ti y sabiendo además que este no es el último lugar, que aquí no es la felicidad, que estos días son malos, como dice en tu palabra. Este no es el lugar para perseguir nada más el gozo eterno, sino que estamos viendo a una esperanza mayor. Pongamos nuestros ojos en Cristo, que está sentado a la derecha del Padre, dicen Colosenses 3, Señor. Y ahí lo alcanzaremos, algún día estaremos con Él. Entonces, por favor, Dios, te pido que pongas esta visión de la eternidad y que nos des una perspectiva eterna, completa y absolutamente escatológica, y que podamos llegar a ese lugar en nuestro corazón desde hoy, Señor, en adelante. Te pido esto y te damos gracias por este espacio. Te doy gracias por mi hermano Quique, oro por él, por sus proyectos, por todo lo que está haciendo por Latinoamérica con tu consejo, Señor. Y te doy gracias por la sabiduría que él trae a mi vida y cómo él en su mansedumbre y también su ímpetu trae corrección a mi corazón y me ayuda y me reta a mantenerme apegada a la palabra de Dios. Y cuidando también la tendencia a veces que puedo tener, Señor, estar en otros ámbitos que quizás no están realmente transmitiendo tu palabra como es, Señor. Y te pido que me uses de la misma forma para él y para todas las demás personas que quieran oír sus oídos a escuchar lo que yo tenga que decir, Señor. Cuídanos y protégenos como maestros de tu palabra y de la consejería bíblica. Oramos esto, Señor, y te pido que estas personas que nos ven también sigan orando por nosotros, porque lo necesitamos. Y también te ruego, Señor, que hagas tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén y amén. Amén. Qué oración más larga en Instagram. Y déjame hacer la versión corta de orar también por ti, porque creo que hay algo que quisiera orar. Señor, claro. Gracias porque nuestra alma necesita un papá. Tú nos hiciste así, Señor. El atributo con que Jesús va a vincular muchas de nuestras necesidades porque tienen un Padre que sabe sus necesidades. Oren, Padre nuestro. Señor, gracias por diseñar nuestra alma con el clamor por un papá. Gracias por papás y mamás disfuncionales que nos orillan a desesperar por el perfecto que eres tú, Señor. Y gracias porque Jesús da acceso a esa paternidad y a esa familia en la que tenemos esperanza, tenemos paz, tenemos gozo y propósito, Señor. Perdónanos por ser quejosos, Señor, en vez de agradecidos, por permitir que este mundo caído nos pague con lo que paga y nos haga anhelar tu reino. Oramos que nos concedas el ver las cosas como las ves y responder de un modo que te agrade, lo que en otras palabras se llama, oramos por sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Nos vemos para la próxima. Otro día esto nos volvemos a pelear aquí en IGTV. Venga, fiera. Ay, bueno, un abrazo. Chao a todos. Saludos a todos. Bye, bye.